Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Asciende, damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy está con nosotros el ingeniero Carlos Castañeda. Ingeniero Carlos, bienvenido de parte de Asciende. Agradecerle por este espacio que nos brinda, por compartir su conocimiento y por esta hora que nos va a dar de su tiempo para esta conferencia, ingeniero. De parte de Asciende, podemos dar inicio el día de hoy a la conferencia. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos todos a esta charla de un tema pues, que siempre hemos considerado muy importante desde ASIEM y desde todo el sector de la ingeniería eléctrica y electromecánica frente a todas las actividades que se desarrollan y pues, los parámetros de seguridad que están asociados al cumplimiento bueno, al seguimiento de estas normas. Bueno, digamos que vamos a ir directamente a hablar de la NFPA 70 y pues por qué la importancia de hablar de esta norma. Realmente para nosotros y ya pues para las personas que se están conectando y para las personas que se han venido conectando, la NFPA 70 no es una norma desconocida, pues como sabemos, la serie de las normas NFPA, que son normas americanas, son normas netamente hechas por comités estadounidenses, las hacen, pues las desarrollan asociadas a la National Fire Protection Association, que es la Asociación de Protección contra el Fuego, la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. Y ustedes, pues bueno, dirán, ¿por qué contra el fuego? Porque realmente esta familia de normas busca, esta asociación inicialmente busca entender y busca conceptuar todo su modelo normativo alrededor de todos los elementos que puedan generar un incendio. Y pues como sabemos, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo, un alto porcentaje de la causa de incendios en las instalaciones o en las edificaciones es debido a temas eléctricos. Pues obviamente hay una gran cantidad de condicionamientos adicionales que pueden causar incendios, pero uno de esos se les ha atañido a a la parte eléctrica o a las instalaciones y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. De igual manera, tanto en la parte residencial, comercial, como en la parte industrial. Entonces, con base en eso está la NFPA 70. Estas normas son una familia de normas que están asociadas al número 70, que relacionan toda la parte asociada al sector eléctrico. Entonces, el NFPA 70, solita sin la letra E, es el Código Eléctrico Americano, que realmente es el mismo código eléctrico que nosotros utilizamos. Nosotros realmente estamos utilizando un código que es en la versión 96, ¿sí? La versión de la NFPA 70 que nosotros utilizamos para nuestras actividades de instalaciones eléctricas desde hace más o menos unos 15 años. Están asociadas a la NFPA 70 en la versión del año 96, que es el NEC, la NEC 20, pues la NTC 2050, ¿sí? Ya este año, digamos el año anterior, se hizo una nueva versión asociando la NFPA 70 del año 2017. No ha entrado en vigencia porque en Colombia la vigencia de estas normas entran con relación al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que será el que, digamos que en alguna medida en esta reforma que le están haciendo, pueda sacar nuevamente esa NFPA 70 en versión 2 pues digamos, a hacerse obligatoria. Por lo tanto, pues digamos que es un trabajo para todos los electricistas ahorita empezar a mirar qué cambios nos propone la NFPA 70 en su versión desde el 96 hasta el año 2017, que sin embargo pues van a encontrar muchos cambios, no solamente relacionados con la forma, el método de la instalación, sino también con aparatos, equipos y tecnologías que pueden ser utilizadas en ella. Pero ¿por qué iba esto? Porque la NFPA 70 define cómo se hacen las instalaciones, ¿sí? Cómo se instalan los diferentes equipos y cuáles son las consideraciones de seguridad de esas instalaciones eléctricas en cualquiera de los ámbitos que hablamos, residencial, comercial, industrial. Pero vienen dos normas adicionales, que es la NFPA 70B, que está relacionada con toda la parte de mantenimiento eléctrico, ¿sí? Y todos los planes de mantenimiento, pues obviamente con todo el tema intrínseco de la seguridad eléctrica, y está la parte de la NFPA 70E, que está asociada con la seguridad eléctrica en los lugares de trabajo. Entonces, todos los lugares de trabajo que nosotros utilizamos, todos los espacios que tenemos definidos en una organización para trabajar,
pues hace que deban ser seguros eléctricamente. Entonces, nosotros lo que buscamos a través de este tema y esta formación, generalmente hacemos una formación un poco más larga, que es de 16 horas, donde entendemos no solamente el concepto de la NFPA 70 como requisitos que se piden para entender los peligros eléctricos dentro de una instalación, sino que también vamos viendo cómo se modelan los diferentes programas de riesgo eléctrico dentro de las empresas, dentro de las industrias y dentro de las diferentes organizaciones. Entonces, acá, digamos que en cierta medida nosotros entendemos de qué se trata la NFPA 70E. Entendemos cómo nos protegemos contra los peligros de una descarga eléctrica, entendemos cómo nos protegemos contra los peligros de arco eléctrico, y es un término que obviamente se requiere para poder empezar a analizar muchos de los conceptos que tienen estas NFPAs y comprender la importancia de los diagramas eléctricos unifilares. Describimos en esta norma, se describen los métodos adecuados para verificar la desenergización, ¿sí? Es decir, cómo se identifican diferentes, digamos, de alguna manera, como una instalación es segura para hacer trabajos sobre ella, conocer la base de los permisos de trabajo, el análisis de riesgos eléctricos y requisitos generales para las prácticas de trabajo relacionados con la seguridad eléctrica. Entonces, esta norma pues digamos que provee de una forma práctica un área de trabajo segura para los trabajadores. Busca a través de diferentes requisitos y el cumplimiento de diferentes ítems, los trabajadores, pues digamos que conozcan, entiendan y puedan mitigar cualquier riesgo que se genere derivado del uso de la electricidad. Aquí, por ejemplo, mirábamos una fotografía, se mira una fotografía de un accidente que se investigó. Son accidentes que justifican muchas veces el uso y el Ingeniero seguimiento de este tipo Carlos, de normas. ¿Sí? disculpe, lo interrumpo. ¿Usted ya está pasando la presentación? Sí. No vemos, ingeniero. Si es tan amable, le da clic de arriba a ver si... Encima de la presentación, dele clic y pásela, por favor. Sí, ahí la estoy pasando. No sé si los demás asistentes sí logran ver la presentación. Estoy viendo la primera imagen que colocó ingeniero. Oh. Ahora sí, ya veo la... Dice objetivos. Ahí está corriendo. Ah, mm, esos objetivos ya... sí, ahí ya pasó. Ahí sí está pasando, ingeniero. Ya. Y las preguntas las dejamos al finalizar, ingeniero, o lo podemos interrumpir. Sí, sí, pueden hacerlas durante el proceso, no hay ningún problema. Lo que pasa es que el ingeniero José Armando está levantando la mano para habilitarle el micrófono. Muy buenas tardes, ingeniero José Armando. Ya tiene el micrófono habilitado. Ingeniero José Armando Pérez. Inicialmente él nos escribió pregunta 1. ¿La norma FPA 70E es una norma para diseño eléctrico o para seguridad? Ok, efectivamente, no, digamos que ninguna de las tres NFPAs son normas de diseño. La NFPA 70 tiene algunas consideraciones que uno puede tener en cuenta para los diseños. O sea, obviamente tiene requisitos que uno debe involucrar dentro de los diseños, como son distancias, como son cantidades, como son especificaciones de productos, de materiales, que deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar una instalación eléctrica. Da algunas pautas para hacer el diseño de una instalación eléctrica, como por ejemplo calibre de los conductores, capacidad de corriente, calibre, diámetro de las tuberías, espaciamiento, ubicación, que deben ser tenidas en cuenta en el diseño, pero no son guías de diseño de diseño eléctrico, ¿sí? O sea, digamos que no son normas hechas para que alguien se vuelva diseñador eléctrico,
sino que lo que hacen es garantizar la seguridad eléctrica a través del, pues del uso adecuado de los requisitos dentro del diseño, ¿sí? La NFPA 70B y 70E no tienen nada que ver con el diseño eléctrico. Digamos que contemplan algunos parámetros en los cuales, cuando yo hago el diseño eléctrico, sigo recomendaciones para que en esta que está asociada al riesgo eléctrico y en la B que está asociada al mantenimiento eléctrico, se puedan desarrollar más adelante. Por ejemplo, la NFPA 70B habla del plan de mantenimiento eléctrico y habla de diferentes equipos y actividades que hay que hacer a la hora de hacer mantenimiento. Si un equipo, digamos, no cuenta con los espacios de trabajo suficientes, pues generaría un riesgo, ¿sí? Entonces, digamos que vincula en cierta medida, todas llevan la NFPA 70B y la E llegan a la 70, NFPA 70, pero en ninguno de los casos sería una norma de diseño, ¿sí? Aquí están viendo, me confirman por favor, si están viendo la presentación donde está el 90.1. Sí, señor, esa estamos viendo. El Ok. propósito de la norma. Entonces, como yo les contaba, el propósito de esta norma, pues digamos que lo que busca es entender de una forma práctica el área de trabajo segura para los trabajadores. Y mirábamos el ejemplo de cómo una persona que estaba realizando un trabajo sobre un cuadro eléctrico sufre un accidente, y esto que ustedes ven acá, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es la posición de la persona, donde la persona estaba de pie y cómo el impacto del arco eléctrico llega a toda esta zona, sin que la persona realmente sufra una descarga eléctrica a través del cuerpo. Entonces, esta norma establece, digamos, que el plan de seguridad o busca que se tenga un plan de seguridad sobre dos de los riesgos más complejos de la electricidad. Uno, que es el más conocido de todos, que es la electrocución, ¿sí? Es decir, que una descarga de energía eléctrica pase a través del cuerpo y pues obviamente pueda causar heridas, accidentes o incluso la muerte. Pero la NFPA 70, o sea, y esta norma busca entender ese tema de la electrocución y el arco eléctrico, que ya no es un efecto asociado al paso de la corriente a través del cuerpo, sino que el paso de la corriente y de la energía a través del aire en dos puntos de conexión pueda explotar y pueda generar un incendio o quemaduras a través del aire en el cuerpo del trabajador o del operario. Entonces, aquí ven este tapete aislante, digamos que la persona, incluso lo que se ve en este taller de investigación, que es lo que vemos en el curso generalmente, hacemos una revisión de los diferentes equipos que se utilizan, de las diferentes características que se utilizan en la indumentaria, el tipo de indumentaria en la ropa, las herramientas, ¿sí? Entonces, todo eso lo van revisando. Acá, vamos a ver, ahí estamos viendo la siguiente diapositiva. Sí, señor. ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, dentro de esas consecuencias, pues obviamente tenemos varios casos, varias cosas que pueden pasar, ¿sí? Lo que generalmente nos plantea y la justificación de esta norma está asociado a las diferentes lesiones que puede tener una persona o a los diferentes efectos que la energía puede causar en el cuerpo de la persona. Como vimos en la diapositiva anterior, pues había sido objeto de una descarga de arco a través del aire y pues lo había impactado a él. Y aquí vemos, por ejemplo, el estado en el que quedan las gafas, cómo pueden quedar los guantes, ¿sí? Cómo pueden quedar las herramientas y cómo ven que, por ejemplo, se quema una de las mangas de la camisa, ¿sí? Cómo las tiras de botones pueden quedar totalmente quemadas y el resto de la camisa de manga corta, pues obviamente, cómo se quemó. Entonces, las diferentes lesiones que se pueden generar, por ejemplo, porque están expuestos a una intensa radiación de energía, les salpican metales fundidos, tienen incendios secundarios. El problema de una explosión de arco es que el efecto de la explosión no incendian solamente las partes asociadas al cuerpo, sino que puede incendiar las prendas de vestir,
puede incendiar los materiales que estén cercanos a esa parte, las quemaduras de encendido y derretimiento de la vestimenta, las lesiones físicas por la fuerza de la explosión, la pérdida de audición, porque pues, la explosión puede ser bastante fuerte, la emisión de rayos UV y rayos infrarrojos y la pérdida, pues, incluso de la vida, ¿sí? Me dicen si ahí ven la siguiente diapositiva. Ahí están viendo cuáles son las consecuencias. La siguiente. ¿Sí? Sí, señor. ¿Cuáles son? Sí. Ok. Entonces, la persona, obviamente, puede tener diferentes efectos según el tipo de riesgo al que esté sometido. En este caso, pues vemos, por ejemplo, esta es la persona que por tener la manga corta y el guante, pues digamos que su brazo, pues tiene una quemadura, ¿sí? Entonces, digamos que las consecuencias asociadas a los peligros eléctricos pueden ser por descargas eléctricas, donde pueden tener parálisis temporales, quemaduras de tejidos, daños musculares y esqueléticos, muertes o electrocuciones, ¿sí? Pero también están las que pueden ser por arco eléctrico, que es las que veíamos asociadas a las explosiones de arco. Entonces, el arco eléctrico lo puede quemar, puede encender fuego, pero la explosión del arco puede generar un sonido tan fuerte que le haga un problema auditivo, laceraciones, funciones de escombro, daño de órganos internos, ¿sí? Todas estas cuestiones, por ejemplo, se van a ver abocadas dentro de un modelo también de electropatología cuando, por ejemplo, el paso de corriente a través del cuerpo es suficientemente dañino como para causar un riesgo de, pues, de accidente o generar algún efecto peligroso en el cuerpo. Entonces ustedes dirán, ¿y esta grafiquita por qué la conocemos? La NFPA 70E realmente no es tan extraña y tan desconocida para nosotros. Nosotros ya venimos utilizando la NFPA 70 mucho tiempo atrás. ¿Cuánto tiempo? Más o menos desde el año 2004. ¿Por qué? Porque la NFPA 70E es la base con la que se elaboró el RETIE. ¿Sí? El RETIE, en todo su concepto de riesgo eléctrico, se tomaron en cuenta las consideraciones de la NFPA 70E. Y el modelo con el que se creó, el modelo de riesgo eléctrico que plantea el RETIE, está basado en la NFPA 70E, en algunos documentos que se aplicaban en empresas de energía, en algunos documentos que se utilizaron como base para el modelamiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas en Colombia. Entonces, este modelo ya viene siendo utilizado por nosotros, es decir, la NFPA 70 no es desconocida en el modelo de aplicación para los colombianos. En este momento, por ejemplo, pues digamos que nosotros el camino que escogimos no fue seguir la norma NFPA 70, que hubiera podido ser una opción. El modelo de nosotros fue pasar lo de la NFPA 70 a un reglamento técnico que se llama el RETIE y ponerlo en consideración y funcionamiento para nosotros internamente. Entonces, por eso ahí ven esta figura. Esta figura es la que nos explica cómo se comporta la corriente y más bien cuáles son los efectos de la corriente a través del cuerpo en relación a su intensidad y en relación a su tiempo de exposición. Entonces, esta tablita está en milisegundos y aquí está en nivel de intensidad. Entonces, esto nos quiere decir que, por ejemplo, para IEC, que es esta franja que está en esta zona, nos explica cómo deben ser o cuáles son los efectos de la corriente y cuándo podría empezar a ser peligrosa o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes revisan, por ejemplo, un GFCI, que es un tomacorriente, que se coloca según la NFPA 70, ¿sí? O un sistema diferencial, que ustedes lo pueden colocar, ese sistema diferencial o ese GFCI lo que hace es proteger de corrientes de fuga. Esas corrientes de fuga son corrientes que estarían circulando a través del cuerpo. ¿Cuándo se vuelven peligrosas? Depende. Entonces, depende del tiempo de exposición. Por ejemplo, el GFCI protege en 5 miliamperios, o sea, protege en esta zona. ¿Por qué lo protege en esta zona? Porque el GFCI está desarrollado para que se ubique en zonas húmedas, es decir, zonas que son con una capacidad conductiva hacia tierra muy altas. Yo estaría conduciendo fácilmente a tierra
y la corriente podría circular de rápida manera a través de mi cuerpo y pues obviamente volverse peligrosa en la condición de humedad. Eso, por ejemplo, ocurre a los 5 miliamperios, por eso en esa curva no, pues digamos que obviamente lo que busca es que uno no llegue a corrientes más altas que ya pueden ser peligrosas para el cuerpo humano cuando llegan, por ejemplo, en condiciones de 2000 milisegundos, que eso es 2 segundos, ¿sí? Entonces, más o menos las curvas de disparo están por esta zona, de 50 a 100 milisegundos. Por acá se debería encontrar más o menos las zonas de disparo de los GFSI. Entonces, si se dan cuenta, aquí no habría tanto problema hasta más o menos los 50 miliamperios. Ya en los 50 entran en esta zona, pues que obviamente no debería haber ningún riesgo de fibrilación, pero puede haber efectos fisiopatológicos, es decir, sentir o tener sensación de cosquilleo. Esta zona naranja que sí ya empieza a ser riesgo de fibrilación y la fibrilación está asociada a la contracción muscular no solo en las extremidades, sino directamente en el corazón. Entonces, por eso la base inicial de mis Ingeniero riesgos, Carlos, ¿sí? disculpe, nos están escribiendo que no están viendo la presentación, pero en este momento usted está en cuáles son las consecuencias. No, yo estoy en electropatología. Ay, Dios mío. A ver, lo escucho en la pantallita. No sé algo. Ahí ya, ¿Está? electropatología. Sí, entonces voy a decir siempre que cambie la diapositiva, voy a avisarles que la cambio para que me estén diciendo, que no sé qué Listo, pasa. ingeniero. Listo, entonces, esta es la gráfica, perdón ahí, entonces, esta es la gráfica de la que estaba hablando. Esta zona que ustedes ven acá, esta zonita que ustedes ven acá, es la zona que les decía que es no peligrosa, ¿sí? Entonces, por eso los GFSI se ubican es en este espacio por acá, cerca de entre los 10 y los 10.000 milisegundos. Entonces, más o menos las zonas de disparo de los GFSI están por acá, entre los 50 y 100 milisegundos, en velocidades desde los 5 hasta los 10 miliamperios. Velocidades, perdón, no, intensidades de corriente. En esta zona es una zona que no hay riesgo de fibrilación, pero como les decía, sí hay efecto fisiopatológico, es decir, las sensaciones de hormigueo y cosquilleo en las extremidades después de una descarga de energía, que es la misma sensación que uno sentía, pues que uno tiene cuando toca algo energizado, pues alcanza a soltar la mano o alcanza a soltar la fase como tal donde esté conduciendo energía. Esta zona ya se vuelve peligrosa porque hay riesgo de fibrilación, que es una contracción muscular o contracción del, pues, digamos, del ritmo cardíaco, es decir, el corazón se contrae y queda ahí. Y pues como nosotros sabemos, 1 o 2 segundos que el corazón deje de funcionar, empieza a tener necrosis y obviamente puede haber unas causas mucho mayores y mucho más duras para el ser humano. Entonces, estas curvas como tal, lo ideal es que nuestro sistema de seguridad siempre esté en esta zona segura, ¿sí? Y por eso, el riesgo eléctrico que plantea la NFPA 70 está relacionado con el cuidado con las explosiones del arco eléctrico y el cuidado con las descargas eléctricas a través de él, ¿sí? Entonces, hice cambio de diapositiva. Eh, ¿Cuáles son esos factores que plantea la norma, la NFPA 70, como factores de riesgo eléctrico? Ella dice, mire, nosotros vamos, o sea, se va a trabajar, la norma se trabaja a través de estas 4 vertientes, que son los riesgos por contacto eléctrico directo, que es lo que en cierta medida, tanto el contacto eléctrico directo como el contacto eléctrico indirecto causarían una descarga o electrocución, ¿sí? Bien sea esta o bien sea esta, digamos que harían una descarga a través del cuerpo. El contacto eléctrico directo está relacionado con tocar directamente conductores expuestos, ¿sí? Si yo entro en contacto con conductores eléctricos, con conductores de energía eléctrica expuestos, tendría un contacto eléctrico directo. Y si tengo contacto con partes no portadoras de energía, yo pues tendría un contacto eléctrico indirecto.
por ejemplo, una parte metálica que es eléctrica, o sea, que es no conductora de la electricidad, pero es una parte conductora, pero no conductora de electricidad, que es como, por ejemplo, el cerramiento de un tablero eléctrico. En el cerramiento de un tablero, nosotros, como tal, tenemos contacto eléctrico indirecto con la energía, ¿sí? Pero si la descarga a tierra o una fase queda de pronto energizando por algún mal contacto, el cerramiento, y al tocar el cerramiento me pasa energía a través del cuerpo, sería un contacto eléctrico indirecto. Uno de los ejemplos que casi siempre uno recuerda es las licuadoras o los ozonos, por ejemplo, el ozono de ustedes en la cocina o la licuadora cuando eran de carcasa metálica, lo cual pues hoy en día ya no se permite, era que al tener no tenían una conexión a tierra y pues siempre, por ejemplo en la licuadora, siempre que se tenga un motor o un sistema con una bobina no aislada, como es un motor, o con el aislamiento netamente solamente del conductor, las delgas pueden hacer contacto o pueden dejar corrientes circulantes a través del eje y el eje a través de los rodamientos y los rodamientos a la carcasa. Entonces, esa conducción eléctrica puede descargarse a través del cuerpo. Por eso cuando uno cogía la licuadora o cogía el ozono y tenía los pies descalzos o no tenía zapatos y estaba contra el piso de la cocina, pues se sufría una descarga y por eso pues era como el efecto que tenía sobre el cuerpo. Pero también tiene, y esta norma contempla, por ejemplo, la electricidad estática o las explosiones o incendios, ¿sí? Que es lo que hablábamos asociado, por ejemplo, al arco eléctrico. Entonces, esta norma, cambio de diapositiva. Ahí están viendo norma para la seguridad eléctrica en lugares de trabajo, ¿cierto? Entonces, Sí, señor. Sí, señor. eh, digamos que se establece como alcance los requisitos, ¿sí? O sea, todos los requisitos asociados a la seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica dentro de su empleo. Entonces, por eso veíamos el primer ejemplo, ¿sí? Porque en esta norma se busca que todos los trabajadores eh, que estén dentro de los actividades residenciales, comerciales e industrias, tengan una seguridad intrínseca a la hora de hacer algún trabajo. Es decir, cumplan con unos controles y esta norma plantea los tipos de controles que hay que hacer ante un riesgo eléctrico que se haya identificado. Esta norma le aplica por diferente, digamos que por alcance o por cobertura a algunos tipos de propiedades o de tipos de edificaciones, ¿sí? Obviamente habla desde la instalación de los conductores eléctricos, equipos de señalización de conductores de comunicaciones y canalizaciones. Entonces esto vincula cuál es la seguridad que yo debo tener a la hora de hacer la instalación de esos equipos o el mantenimiento de esos equipos. Le aplica a propiedades públicas y privadas, le aplica a patios, lotes, estacionamientos, parques de atracciones, subestaciones industriales, a la instalación de conductores y equipos que conectan a la fuente de suministro de electricidad, a instalaciones utilizadas por las empresas de energía eléctrica, tales como edificios de oficinas, depósitos, garajes, y que no forman parte integral de una planta generadora, una subestación o un centro de control. ¿Esto qué significa? Esta norma vincula hasta la subestación de una compañía, de una empresa, de una organización, ¿sí? Entonces mira de la subestación en adelante, la cometida, los tableros de medida, los tableros de distribución general, los tableros de distribución local, los circuitos ramales, todo eso lo vincula esta norma, ¿sí? Pero en el caso de los operadores de red, que son los que suministran energía a las ciudades, o como lo llaman acá las empresas de energía eléctrica, esas compañías, pues digamos que están exentas del cumplimiento, ellos cumplen otro modelo de norma, que es pues digamos que si fuera por código sería el NESC, que es el National Electrical Safety Code, que es el Código de Seguridad Eléctrica en Estados Unidos. Ellos siguen esa normativa. Sin embargo, le dice que pues si usted va a tener algunos equipos en los edificios locales donde se hace operación y control, o tiene bodegas o tiene oficinas, pues ahí sí le aplica.
pero en el resto de lo que son las subestaciones, los campos, los patios de maniobra, las redes de distribución, las redes de transmisión, no vincula esa parte como tal la norma, ¿sí? Hago cambio de diapositiva. ¿Por qué no? Allá. Entonces, esta norma, estas normas generalmente vienen... No cambio, ingeniero, qué pena. ¿No cambió? No, no, señor, no cambió la diapositiva. Ahí. Ahora sí. Capítulo 1, prácticas de trabajo. Sí. Entonces, Sí, señora, ahí ya. se divide en varios capítulos, ¿sí? Y cada uno de los capítulos tiene diferentes artículos. No son normas tan fáciles, digamos, para nuestro método de lectura, porque muchas veces saltan de uno a otro. Los artículos pues siempre se relacionan, obviamente, si son del capítulo 1, siempre van a tener la nomenclatura iniciando por uno, pero muchas veces no vienen en orden, en un orden especial, porque lo que se busca es guardar ciertos números para, por si aparecen numerales que están relacionados dentro de esa decena o dentro de ese rango de 5 números. Por ejemplo, en el artículo 100 pasa al artículo 105, ¿sí? Y del artículo 105 pasa al artículo 110. No significa que no se incluya el artículo 106, 107, no, son artículos como de reserva por si se va a hacer algún incremento en los numerales de acá o se requiere un artículo que esté vinculado previamente a esta aplicación, ¿sí? Entonces, por eso ellos lo dividen así. En el artículo 100 siempre tienen las definiciones y es como la base inicial para todo el tema de el seguimiento de la NFPA 70. En el artículo 105, y este capítulo pues resume de forma general todo lo que tiene la misma norma, porque están las prácticas de trabajo y procedimientos relacionados con la seguridad, cuáles son los procedimientos de bloqueo, de etiquetado, cuáles son el mecanismo de inspección de una instalación eléctrica, los mecanismos de verificación del riesgo eléctrico, los sistemas de desenergización, todo eso lo busca dentro de esos artículos. Los requisitos generales para las prácticas de trabajo y procedimientos relacionados con la seguridad, las inspecciones previas a la instalación para verificar las condiciones de riesgo, verifica el tipo de formación y capacitación de las personas que trabajan alrededor de un sistema eléctrico. El artículo 120 dice los requerimientos para establecer una condición de trabajo eléctricamente segura, ¿sí? O bien sea a través del bloqueo de etiquetado o de elementos asociados a la reingeniería del proceso o la sustitución de alguno de los elementos de riesgo de la instalación. Y también proporciona los requisitos para trabajos que involucren riesgo eléctrico. Entonces, todas las condiciones que hay que hacer para los permisos temporales de trabajo, para los permisos permanentes de trabajo dentro de la instalación eléctrica. Entonces, por ejemplo, en instalaciones vemos términos. Aquí vemos términos que incluso son términos que se encuentran muchas veces dentro de los reglamentos técnicos, ¿sí? Ustedes lo van a ver por allá. Por ejemplo, dice que es accesible a los equipos, ¿sí? Entonces yo los voy a invitar, por ejemplo, nosotros tenemos un canal en YouTube, ¿sí? En el cual ahorita les voy a poner aquí en el chat la dirección del canal, que ahí pueden ver diferentes, por ejemplo, hay un programa que tenemos con las definiciones de algunos términos de la NFPA 70. Entonces ahí decimos, por ejemplo, si es accesible a los equipos, qué significa accesible a los equipos o accesible a los métodos de alambrado, ¿sí? Eh, yo cambié de diapositiva, ¿ustedes la están viendo? ¿Están viendo las definiciones? Seguimos en el capítulo, ingeniero. Ah, sí, yo cambié de diapositiva y no les dije. No se mueve. Me salió un puntico.
Ahí, ahora ¿por qué no me deja? No, aún no vemos presentación, ingeniero. Ya, ¿qué pasó? Porque se me borró la pestaña y le doy aquí clic a la pestañita y no me sale. A ver, ¿qué le pasó? Aquí me tocaría, porque es que no me sale la... Había una que tenía play, pero ahora ya no me sale. Ingeniero, es tan amable, despliegue la flechita roja que aparece en la parte de arriba y él le va a Ah, mostrar las... ahí ya. Ahí le muestra. No, la despliega usted y le da play. Ahí, ahí ya. Listo, ingeniero, ahí ¿Sí? ya. ¿Ahí ya salió? Sí, señor. Ah, Encerrado, dice ahí. sí, eso. Ah, Verificar. Ahí. entonces me voy a devolver aquí una diapositiva. Y acá. Acá. Ahí la están viendo, ¿cierto? Sí, señor, y ahí sí ya cambió. Listo. Entonces, como les decía, por ejemplo, ahí hay dos términos. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, en Google no, en YouTube, tenemos un canal que se llama Red TV. Entonces toca como ponerle Red, RET, de reglamentos técnicos, RET, TV, pues de televisión, y pueden poner, por ejemplo, electricidad o tensión o voltaje, para que ahí vean los diferentes videos, ahí les van a aparecer, ahí puede aparecer yo. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de términos como esto. ¿Qué es un accesible a los equipos? Que es cuando yo puedo acceder a un equipo, ¿sí? Entonces, cuando yo permito o puedo tener una aproximación cercana a un equipo y qué diferencia puede haber en accesible de un método de alambrado. Es decir, ¿cómo puedo yo acceder a un método de alambrado? Este término, ustedes dirán, pero bueno, solo con definir accesible sería necesario, pero a veces hay que hacer el énfasis en a qué específicamente se refiere con esa accesibilidad. Entonces, por ejemplo, accesible a métodos de alambrado es que se puede quitar o exponer sin dañar la estructura o acabados del edificio o que no está rodeado permanentemente por la estructura o acabado del edificio. Entonces, muchas veces yo tengo, por ejemplo, canalizaciones eléctricas que me dicen que deben ser accesibles. Entonces, cuando me dicen ser accesibles, no es que yo tenga un punto de accesibilidad, sino que toda la estructura debe ser accesible. O al contrario, dicen no debe ser accesible desde ningún punto. Entonces, quiere decir que yo para poderla quitar o exponer, tendría que dañar la estructura o tendría que romper la estructura o el acabado de la estructura. ¿Sí? Habla, por ejemplo, de un elemento que es el análisis de la energía incidente. Yo sé que los que nos acompañan generalmente están asociados al sector eléctrico, pero muchas veces nosotros no entendemos específicamente de qué se trata la energía incidente, a pesar de que, pues digamos que vivimos rodeados de eso. Y, y esa energía realmente cobra mucha fuerza y con el nuevo RETIE y con la nueva NTC 2050 va a cobrar mucha más fuerza porque es la energía con la que yo debo hacer el análisis de la condición de riesgo debido a un relámpago de arco, ¿sí? Entonces, muchas veces yo solo utilizo los cálculos de corriente para encontrar mi corriente de trabajo, mi corriente de operación, mi corriente nominal de operación y trabajo con las corrientes de protección de la instalación de la parte térmica, pero rara vez me dedico a mirar la corriente de cortocircuito de mi sistema y cuál es la energía incidente asociada a esa corriente. Bueno, todo el tema de barricadas, voy a seguir pasando acá. La diapositiva, ahí la pasé, ¿sí? Controlador, ven, como título. Entonces, en el controlador, por ejemplo, lo especifica ¿por qué? Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de equipos que están relacionados, por ejemplo, en los elevadores, en los ascensores, pues nos define exactamente qué puede ser tomado como un controlador o en los sistemas contra incendio, para que pues obviamente yo pueda dar un requisito más adecuado o un seguimiento a ese requisito de forma más adecuada. Bueno, ahí van a encontrar los diferentes términos en corrientes de falla disponible, distancias de trabajo, encerrados, fronteras de relámpago de arco, condiciones de mantenimiento,
programas de seguridad eléctrica porque lo define. Entonces, ¿cómo define un programa de seguridad eléctrica? Dice que es un sistema documentado que consiste en principios, políticas, procedimientos y procesos de seguridad que rige las actividades propias para el riesgo asociado a los peligros eléctricos, ¿sí? Entonces, todo lo que sean peligros eléctricos, pues se vinculan dentro de ese programa de seguridad eléctrica y las actividades que hay que hacer para, pues, mitigar ese riesgo eléctrico. Eh, se salió. ¿Qué pasó? ¿Están viendo la 105, numeral 105? Sí, señor, en esa estamos. Ahí está. Ok. Nos habla de la responsabilidad, por ejemplo, de empleados y empleadores. Esta norma es una norma vinculante, como muchas de las normas asociadas a gestión, es una norma vinculante a el compromiso de la dirección, el compromiso de la gerencia, de los empleadores y de los empleados, ¿sí? Esta norma plantea tanto las responsabilidades de los empleadores como las responsabilidades de los empleados, ¿sí? Y habla de que el empleador debe tener las responsabilidades asociadas a establecer, documentar e implementar las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad y debe entrenarlos en procedimientos requeridos por esta norma. Entonces, si esta norma, pues es lo que busca, por ejemplo, el RETI en Colombia, y esta norma lo que dice, si usted me va a implementar, pues el empleador debe tener claro que esa documentación y esa implementación debe ser difundida y pues con entrenamientos para el conocimiento de los empleados y proporcionarle a los empleados ese entrenamiento en las prácticas y procedimientos de todo eso que documentó, ¿sí? Esas son como las responsabilidades del empleador. Y las del empleado, pues seguir las pautas asociadas a las prácticas de trabajo seguro. Y obviamente los procedimientos relacionados con la seguridad provistos por el empleador. Entonces, como prioridad es la eliminación, lo que se verá de primeras, o lo que siempre se tendrá entendido que es como el inicio en la implementación de prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad. Entonces yo debo eliminar los peligros y ya les cuento a continuación qué significa eso de eliminar los peligros. Antes de ir a eliminar los peligros, hablamos que el empleador debe implementar y documentar un programa general de seguridad eléctrica, ¿sí? Debe ordenar las actividades adecuadas para los riesgos relacionados con los peligros eléctricos. Y aquí, por ejemplo, nosotros en la charla vemos la identificación de todos los peligros que pueden estar involucrados dentro de una instalación eléctrica. Y que ese programa de seguridad eléctrica debe ser implementado como parte del sistema integral de gestión. Por ejemplo, acá en Colombia, pues les quería hacer la anotación que en Colombia está la resolución 5018 del 2019. Esa resolución está asociada a todas las empresas que prestan servicios eléctricos. Y obviamente ahí nos habla de que la capacitación, asesoría, consultoría, asistencia a exámenes y todo lo referente a seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales se deben contratar en las empresas del sector eléctrico por personas que tengan licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo. Y la capacitación o entrenamiento técnico también debe ser desarrollada por personal técnico conocedor y con esa seguridad y salud en el trabajo. Yo, por ejemplo, tengo licencia de seguridad y salud en el trabajo. Soy ingeniero electromecánico, entonces puedo hacer este tipo de formaciones para el sector eléctrico y pues es importante que ustedes lo conozcan y en el momento de revisar si se está contratando, se contrate de esta manera. El programa de seguridad eléctrica está asociado siempre a un ciclo que es verificar la instalación, hacerle mantenimiento apropiado, tener técnicas de alerta para verificar pues, en el estado de la instalación, algunos requisitos de auditoría, que son los que están planteados en la norma, los requisitos de entrenamiento del personal y nuevamente hacer verificaciones de todo el proceso. Sí, es un ciclo circular donde todo el tiempo se está retroalimentando entre sí. Entonces, mira, la inspección, las condiciones de mantenimiento, el conocimiento de autodisciplina, los principios del programa de seguridad eléctrica, controles del programa de seguridad eléctrica, procedimientos del programa de seguridad eléctrica, procedimiento de evaluación de riesgo, planificación de la seguridad y sesión informativa de trabajo y auditoría al programa en campo y bloqueo y etiquetado. El loto que ven aquí abajo, que traduce lockout o tag out, es decir, bloquee y etiquete, ¿sí? Esas son como las dos
consideraciones que hay que tener en cuenta dentro del programa de seguridad eléctrica que plantea la NFPA 70B, perdón, 70E. La NFPA 70E también da los requisitos asociados a las instalaciones eléctricas. Ella se liga mucho al uso de la NFPA 70. Entonces, allá en esa parte nos dice, obviamente, uno de los primeros parámetros para tener seguridad eléctrica es evaluar los riesgos con base en lo que dice la NFPA 70, que está vinculando las Ingeniero Carlos, eléctricas. ¿en dónde estamos en este momento? Ah, yo me, o sea, no vieron el programa de seguridad eléctrica, ¿sí o no? Desde acá creo que no. ¿Ahí lo están viendo? Ya, ahí ya, programa de seguridad eléctrica, sí, señor, ya lo estamos viendo. Ay, qué vergüenza con ustedes, pero no sé qué está pasando. Pero bueno, este es el programa de seguridad eléctrica. ¿Sí? Entonces, este era el que les contaba, así, o sea, o bueno, más que el programa, este es lo que cumple el programa de seguridad eléctrica. Entonces está la verificación de la instalación, mantenimiento apropiado de la instalación, las técnicas de alerta, los requisitos de auditoría y los requisitos de entrenamiento. Todo esto es lo que propone la NFPA 70E para el desarrollo de un programa de seguridad eléctrica. Entonces, como les comentaba, esto que ven aquí al final, que es el programa en campo y loto, que es la auditoría, entonces yo debo auditar no solamente el programa de seguridad eléctrica, es decir, que se cumplan todas las condiciones del programa, sino que también se cumplan las condiciones de lockout y tagout, que es bloqueo y etiquetado. ¿Cómo verificamos eso? En campo. Entonces, una auditoría, siempre que ustedes hagan una auditoría de riesgo eléctrico o planeen una auditoría de riesgo eléctrico o planeen un programa de seguridad eléctrica, deben vincular dos actividades. Auditar el mismo programa, es decir, que todos los requisitos asociados a la norma se cumplan, y auditar la forma en la que la gente desarrolla los procedimientos y los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Esas son como las consideraciones que hay que tener en cuenta. Entonces, esta norma, como tal, ahí están viendo inspección en la siguiente diapositiva. Esta norma, en la inspección, el programa de seguridad eléctrica debe incluir los elementos para verificar que los equipos o todos los sistemas eléctricos recién instalados o modificados han sido inspeccionados para cumplir con los códigos de norma de instalación aplicables antes de ser puestos en servicio. Entonces, siempre se debe vincular que todos los equipos se hayan instalado de forma adecuada. Una de esas formas es verificar contra la NFPA 70 que hayan sido bien instalados. Entonces, por eso, la base de la norma es hacer una inspección contra NFPA 70 y prácticamente esta norma lo manda hacia allá. Pero también incluye ese programa de seguridad eléctrica, incluye todas las actividades de mantenimiento. Entonces, ese programa debe incluir los elementos que consideren la condición del mantenimiento de los equipos, de los sistemas y equipos eléctricos. Esta norma, por ejemplo, no nos manda, o sea, digamos que nos manda a la NFPA 70B sin obligarnos a seguir las condiciones de la NFPA 70B. La NFPA 70B es mucho más amplia en todas las condiciones de mantenimiento, pero aquí nos dice que, ojo, cuando usted haga mantenimiento debe ser eléctricamente seguro la realización del mismo, ¿sí? Entonces, para hacer mantenimiento, le mira las condiciones de elementos de protección y de seguridad, le mira las condiciones de las herramientas, mira los planes de evaluación de riesgo, ¿sí? Eso nos habla en el tema de mantenimiento. En el tema de conocimiento y autodisciplina, ahí están viendo la diapositiva de conocimiento y autodisciplina. Entonces, ahí dice que ese programa de seguridad eléctrica debe diseñarse con el objetivo de que se tengan conocimientos frente a los peligros potenciales, porque, digamos, obviamente no son peligros, o sea, todo lo que va a causar es potencial y todos los daños que puede causar son potenciales, y eso es lo que hay que enseñar a la gente antes de que el riesgo se materialice. Y el programa debe ser desarrollado para establecer autodisciplina. O sea, la gente debe conocer los riesgos, pero debe tener autodisciplina en el uso de las herramientas de seguridad, los elementos de protección personal, el manejo de la información, el seguimiento adecuado de los procedimientos, porque el programa debe inculcar los principios y controles de seguridad, ¿sí? Entonces, todo eso debe estar involucrado en un modelo de autodisciplina, de autoconocimiento y de interiorización
de lo que significa cualquiera de los riesgos o cuáles serían las consecuencias de esos riesgos. Entonces, todo esto está relacionado en la norma y es, es el enfoque que tiene como tal. Hay unos anexos, aquí destaco el anexo informativo E, donde nos habla, digamos, de los principios en los que se basa el programa de seguridad eléctrica, los controles que tiene y cómo se monitorea el programa de seguridad eléctrica y cómo se identifican los procedimientos antes de que los empleados los utilicen o queden expuestos a un riesgo eléctrico. Entonces, esta norma, ¿por qué va conexa al RETIE? Pues porque obviamente el RETIE no solamente buscaba conceptos de la instalación, que son NFPA 70, sino conceptos del riesgo eléctrico y de las actividades de mantenimiento. Una estadística, por ejemplo, está que en gran parte de los países de desarrollo tienen accidentes eléctricos por desconocimiento de las instalaciones y digamos que el 70% es por desconocimiento y el 30% es por confianza. Muchos de los accidentados generalmente son los mismos electricistas que tienen confianza en lo que han venido haciendo durante mucho tiempo y en un momento de desconcentración pueden llegar hasta perder la vida en un accidente eléctrico, ¿sí? Porque pues generalmente se hace algo con mucho cuidado y pues al hacerlo con cuidado, pues obviamente se están desconociendo las características del riesgo que puede poner la electricidad, ¿sí? Me explico con eso. Si, por ejemplo, ustedes van a hacer un trabajo en caliente y como nunca les ha pasado corriente o como nunca han tenido una descarga eléctrica a través del cuerpo, pues asumen que no va a pasar, pero en un descuido ya cuando no se hizo con cuidadito puede pasar cualquier cosa y puede pasar esa energía a través del cuerpo y generarse un accidente. Generalmente pasa por exceso de confianza. Este programa de seguridad eléctrica incluye un procedimiento de evaluación del riesgo. En la evaluación del riesgo, que hay un anexo informativo de cómo se hace la evaluación del riesgo, la evaluación está vinculada a qué tanta probabilidad está que ocurra, qué consecuencias tiene ese riesgo y cuál es el efecto que tiene el riesgo sobre las personas. Entonces, ese mecanismo de evaluación del riesgo, ahí están viendo el procedimiento de evaluación del riesgo, la diapositiva. ¿Sí? Ese procedimiento, No ha pasado, ingeniero, no ha cambiado. ¿no? Procedimiento de evaluación de riesgo. Sí. Estamos en este procedimiento de Ah, evaluación ok, de riesgo. ese, ahí estoy. Listo. Listo. Entonces, ese programa siempre, por ejemplo, incluye cuando se debe llegar a una persona. Siempre cuando se va a hacer trabajos eléctricos se debe vincular a una segunda persona, no porque, pues digamos, sea más confiable en términos de calidad, sino asociado a la responsabilidad sobre la seguridad. Si una persona llega a sufrir una descarga o llega a sufrir algún problema con base en la instalación eléctrica, pues la otra persona tendría la capacidad o de aislarlo, de aislar la fuente de energía o de llamar pues a una línea de emergencias o a un sistema de atención temprana para ese tipo de accidentes. Pero también está el entrenamiento y pues todo lo que las personas deberían tener, elementos de protección personal, equipos, herramientas, toda esa parte. El método que plantea esta norma es un método que está asociado a la identificación de peligros, a la evaluación del riesgo y a la implementación de los controles, ¿sí? Si, por ejemplo, habla del error humano y es donde en el procedimiento de evaluación de riesgo se abordará el potencial del error humano y sus consecuencias negativas en las personas, los procesos y el entorno de trabajo, pues se tendría que ver un anexo que está ahí, que es el anexo Q, y allá se mira en los factores, digamos, cuáles son los factores en tareas y en el ambiente de trabajo donde el error humano se hace presente y cómo pues se pueden hacer tareas para evitar que eso suceda, ¿sí? Como les decía, evitar, por ejemplo, la desconcentración, ¿sí? ¿Cuáles son esas jerarquías para los controles del riesgo? Esas jerarquías que se plantean aquí en esta diapositiva están relacionadas con eliminar el riesgo. Lo primero que yo debo hacer es quitarlo y eso lo van a encontrar en el anexo F de la norma. Allá les dicen, mire, si usted quiere seguir una jerarquía, lo primero que tiene que hacer es eliminar el riesgo. Quite el riesgo, no, que ya no exista.
¿sí? Es decir, como cuando yo digo, quiero irme desde Bogotá hasta Zipaquirá, o quiero irme desde Cali hasta Yumbo, o quiero irme desde Barranquilla hasta Cartagena. Entonces, mi primera opción es irme en vehículo, irme manejando, pero resulta que el riesgo es que yo me pueda accidentar. Entonces, elimino eso. Pues, ¿cómo lo eliminaría? Pues no yendo hasta allá. Eso sería uno. Pero también eliminaría, por ejemplo, el que yo no maneje. Entonces, no me voy a manejar, me voy a ir en bus. Obviamente, ¿existen riesgos también en el bus? Sí, pero pues podrían ser más o podrían ser menos, porque en últimas el bus lo maneja una persona más experimentada, de pronto puede tener unos controles en vía mucho más eficientes, estamos suponiendo cómo pueda funcionar. O decido no, irme en avión, ¿sí? Entonces yo elimino como tal la condición de riesgo o la sustituyo, ¿sí? Puedo eliminarla quitando el viaje o sustituirla cambiando, por ejemplo, el tipo de vehículo o el tipo de conductor. Eh, pero también, si ya no puedo hacer eso, sustituir ni la fuente, ni eliminarla, ni quitarla, porque muchas veces, pues obviamente no es opcional, yo tengo que hacer controles de ingeniería. ¿Sí? Controles de ingeniería están asociados a la automatización, a la detección, a la revisión automática por diferentes equipos. Sensores de presencia, sensores de contacto, sensores de ausencia, alarmas de apertura, alarmas de cierre, alarmas de energizado. ¿Sí? Todos esos elementos permiten que uno pueda ver más fácil el riesgo y pues actuar de manera adecuada. Otra manera, pues digamos, son las advertencias o los sellos, las señales, los controles administrativos, que es mediante las llamadas de atención, las reuniones tempranas, las reuniones día a día, los grupos focales de trabajo. Y por último, lo último que se debe contemplar dentro del riesgo eléctrico es, o entre los programas de riesgo eléctrico, es el uso de los elementos de protección personal. No quiere decir que no sean importantes, pero yo primero debo tener en cuenta todos los otros elementos antes de pasar a los elementos de protección personal, que son los elementos que yo siempre voy a utilizar ya cuando el riesgo es inminente, ¿sí? Entonces, cuando la energía va a pasar ya a través de mi cuerpo, pues yo ya tengo que darme cuenta que debo utilizar elementos de protección personal. Pero si supiera que la energía nunca va a pasar a través de mi cuerpo, pues no tendría por qué utilizarlos, ¿sí? Entonces, por eso deben ser considerados como la última barrera de control y en su jerarquía para un riesgo de cualquier tipo, ¿sí? Aquí están viendo la pirámide de colores, donde lo primero que debo hacer es eliminar, lo segundo sustituir, lo tercero controlar por medio de controles de energía, de ingeniería, perdón. Lo cuarto debe ser señalizar, advertir y hacer controles administrativos. Y el quinto, utilizar equipo de protección personal, ¿sí? Esta norma nos habla de la auditoría al programa de seguridad eléctrica. Entonces, nos habla de la auditoría per se a 4 elementos. Se audita el programa de seguridad eléctrica, se audita el programa de el trabajo en campo, es decir, cómo las personas realizan los procesos y actividades de mantenimiento o de operación asociado a la seguridad eléctrica. Se hace auditoría al programa de procedimiento de bloqueo y etiquetado. Siempre se verifica cómo se hace el procedimiento de bloqueo y etiquetado y se audita como una parte integral de mi modelo de auditorías la documentación de ese sistema que yo generé de gestión alrededor de la seguridad eléctrica en los espacios de trabajo. Entonces, esos programas de seguridad eléctrica, pues verifican los principios y procedimientos que el programa se cumpla y se debe auditar por lo menos cada 3 años. Si yo cada 3 años debo realizar las auditorías del programa de seguridad eléctrica. Pero las auditorías en campo, es decir, que estén haciendo las actividades, los procedimientos según el programa de seguridad eléctrica, debo hacerlo cada año. Si yo sigo esta norma, debería ser cada 3 años el programa de seguridad eléctrica y cada año al trabajo en campo con base en las actividades que ellos desarrollen. Y también debo auditar por lo menos una vez al año con una persona calificada el programa de procedimiento de bloqueo y etiquetado. ¿Sí? Eso se debe verificar una vez al año y pues se plantea que se verifique también los
diferentes documentos y elementos que estén asociados a la gestión de la seguridad eléctrica en la organización. Todas las auditorías deben documentarse, todas. Entonces, el resultado de las auditorías debe documentarse para su seguimiento. Es claro, es importante aclarar que, por ejemplo, en Estados Unidos se exige obligatorio en algunos estados el seguimiento de esta norma para algunos sectores de industriales, por ejemplo, ¿sí? O para algunos sectores comerciales. Por ejemplo, en centros comerciales es obligatorio seguir el programa de seguridad eléctrica. En industrias de determinados sectores es obligatorio utilizar la NFPA 70E, ¿sí? En Chile, por ejemplo, ahorita están haciendo que las empresas cumplan la NFPA 70E. En Colombia, a través del RETIER, pero también, según la resolución que les estaba comentando, también se obliga a que Colombia, a que las empresas que estén asociadas con servicios de energía eléctrica también cumplan un programa de seguridad eléctrica. Entonces aquí, en la siguiente diapositiva, miramos el tema del entrenamiento en el procedimiento de bloqueo y etiquetado, que son los requisitos de entrenamiento que plantea esta norma. Plantea dos entrenamientos: al procedimiento de bloqueo y etiquetado y al entrenamiento en respuestas de emergencia. También habla de los usos de equipos, de los instrumentos de prueba, de los diferentes equipos que pueden tener diferentes actividades dentro de la medición de cualquiera de las variables que se utilice dentro de la empresa. Entonces, esos equipos que se utilizan, pues tienen diferentes categorías según los niveles de tensión a los que van a trabajar o según los niveles de corriente a los que se va a trabajar. Esas clasificaciones los da la IS 6110 y ella nos permite, más bien voy a ir aquí a la siguiente diapositiva, que es los diferentes equipos que yo voy a utilizar a la hora de hacer mantenimiento. Entonces, si yo voy a hacer mantenimiento, por ejemplo, a solo equipos muy electrodomésticos per se, utilizo equipos categoría 1. Si voy a hacerle enchufes, tomacorrientes, luminarias, servidores, voy a hacer categoría 2. Si ya voy a utilizarlo en la industria, uso categoría 3 y ya para elementos de gran calado, pues puedo utilizar categoría 4. Generalmente nosotros nos movemos en estos, entre los categoría 2 y categoría 4. ¿Por qué? Por su robustez, por su rigidez dieléctrica, por su manejo de corriente, por su sensibilidad, por todo eso, yo debo utilizar equipos en diferentes categorías y la norma me propone que si yo la quiero seguir, debo hacer esta categorización por áreas y con base en esto, utilizar diferentes equipos. También nos habla de los equipos de bloqueo y etiquetado, de bloquear diferentes elementos, de cómo es las metodologías para el bloquear, el candear, como llaman en algunos países, utilizar diferentes equipos para el bloqueo y pues para dejar zonas de cero energía. Ingeniero, perdón. Buenas tardes. Tenemos la mano levantada del ingeniero José Armando Pérez. Cuéntanos, José Armando. Ingeniero, por favor, activamos el micrófono. Ok, ahí ya disponible el micrófono. Ingeniero José Armando, bienvenido. No, ingeniero Manuel, ingeniero, el ingeniero José Armando, no sé qué le pasa al micrófono, no ha logrado habilitarlo. Yo se lo había habilitado y no. Bueno, entonces ya para finalizar, les quería mostrar acá. ¿Ahí me escuchan? Ahí lo escuchamos, ingeniero. Ah, ok. Adelante, por favor. Sí, básicamente era cuando estaba tocando el tema de la resolución 5018 de 2019, Sí, la que hace referencia al programa de seguridad eléctrica. La pregunta es, ¿qué diferencias o qué coincidencias tiene el RETIE con el PSE? Muchas. O sea, bueno, digamos que el programa de seguridad eléctrica hace un poco más de énfasis en algunos elementos, por ejemplo, como los temas de entrenamiento, como el tema de bloqueo y etiquetado. El RETI a veces toca algunas cosas solo de forma general. Y puede que no se centre específicamente, aunque los nombra todos, porque
porque la base inicial de la NFPA 70 está vinculada al RETIE. Y en el programa de seguridad eléctrica que sacaron, está vinculado al RETIE. Entonces, digamos que las partes son similares. Pero, por ejemplo, las evaluaciones de riesgo, pues dan una metodología que no está, pues que en el RETIE no la especifican, ¿sí? O sea, no especifican la metodología para hacer la evaluación del riesgo, ni los tiempos de auditoría a esos programas de riesgo eléctrico. Por ejemplo, el RETIE no plantea las auditorías y monitoreos a muchos de los elementos que están ahí vinculados, solamente a las instalaciones eléctricas, ¿sí? No al programa de seguridad eléctrica, no lo plantea de forma específica ni de forma obligatoria. En el programa de seguridad eléctrica sí, y en la resolución también. Entonces, digamos que esas serían las diferencias fundamentales, porque técnicamente se desarrollan y se ejecutan de la misma manera. Pero pues cambian un poco las frecuencias, cambian un poco el tema del programa de entrenamiento. Y ya, ahorita, digamos, en las dos diapositivas que siguen, y en las auditorías, ¿no? Entonces ya le voy a mostrar acá. Sí, y en la parte mandatoria, en la parte legal, ¿cuál es el orden de prioridades entonces, o el orden jerárquico? Lo que pasa es que en el programa, la resolución tendría un mayor peso. Digo, pasa que es más que orden jerárquico, tienen tienen más bien un encadenamiento, ¿sí? O sea, la resolución, pues ambas son resoluciones, ¿no? El RETIE, como tal, es una resolución o su cumplimiento está asociado a una resolución, y la resolución de seguridad y salud en el trabajo en sitios eléctricos también, en organizaciones asociadas al uso de la energía eléctrica. Entonces, digamos que los dos son del mismo peso jurídico en cierta medida, pero el RETIE está relacionado con todas las actividades del sector eléctrico, y el otro reglamento y la resolución está relacionada con el programa de seguridad eléctrica en esas empresas. Entonces, digamos que más bien son complementarios, ¿no? Yo no diría que el uno ni debe contradecir al otro, porque no lo hacen, no se contradicen, simplemente se complementan. Ok, gracias, mi amor. Entonces, ya como parte final, quería mostrarles algunos, por ejemplo, en una inspección, cuando se hacen las inspecciones, lo que se detectan son elementos, por ejemplo, relacionados que pueden implicar un riesgo eléctrico, ¿sí? Temas de las cajas, temas de los cableados, las canalizaciones. Uno lo que hace es evaluar los riesgos, ponerlos en consideración de alguna jerarquía, identificar si esos riesgos pueden poner en peligro al personal, pueden tener alguna consecuencia, pues que de un carácter crítico muy alto o alto, y con eso pues tomar actividades relacionadas en planes que busquen mejorar las condiciones de la instalación para mitigar el riesgo. Entonces, ¿cuál es el riesgo aquí? ¿Cuál es el riesgo acá? Por ejemplo, riesgo, contacto de partes energizadas. Lo primero que debo hacer es controles, pues como les decía, sustitución. Yo puedo sustituir estos tableros, o si no los puedo sustituir, puedo poner controles para que no se acceda a esta zona de tableros. Si ya no puedo hacer eso, pues debo hacer mantenimiento a través de elementos de protección personal, y bueno, ir identificando esas condiciones inseguras dentro de las instalaciones. También me vincula, por ejemplo, el resguardo de barreras y placas de acceso, todos los temas que debe mantener para evitar que los empleados entren en contacto con partes móviles o con partes energizadas, ¿sí? Ay, ¿por qué se borró? Aquí está. Bueno, entonces, esta norma como tal vincula esa serie de actividades y de programas dentro de todo el concepto del seguimiento a la seguridad eléctrica de los trabajadores. Entonces, como tal, nosotros en este curso, cuando lo vean ahí, por ejemplo, lo que hacemos es identificar condiciones de riesgo, damos bastantes ejemplos
de las diferentes condiciones de riesgo que se presentan en los diferentes tipos de instalaciones. Vemos uno a uno los diferentes tipos de riesgo eléctrico que se pueden presentar. Vemos una explicación completa de las tensiones de paso, de las tensiones de contacto. Vemos ejemplos en la electrocución, cuánto es la cantidad de corriente que pasa a través del cuerpo, cuáles son las condiciones que se presentan en cada uno de los niveles. Vemos cuáles son las diferentes características de los productos para que pues, no representen un riesgo eléctrico, cómo se fundamenta el programa de seguridad eléctrica con base en esas observaciones y cómo se hace un análisis al final de esa evaluación del riesgo para entrar a hacer los permisos de trabajo, ¿sí? Una parte fundamental en la NFPA 70B es entender que quien firma un permiso de trabajo está delegando la responsabilidad a través de su autoridad de la realización de un trabajo que puede implicar incluso la pérdida de la vida si no fue hecho de manera adecuada o si no se siguieron las pautas y procedimientos de forma adecuada. Por eso las personas, antes de dar una autorización, deben vigilar muy bien que la persona haya cumplido los protocolos asociados al procedimiento de riesgo eléctrico que tenga la organización. Entonces, digamos que es el ejercicio que se hace durante 2 días, se hace en los talleres y se verifica que cómo es el cumplimiento para los diferentes tipos de empresas asociadas a servicios de ingeniería eléctrica. Entonces, hasta ahí pues sería nuestra charla de entender más o menos de qué se trata la NFPA 70B, de qué modelo propone frente al programa de seguridad eléctrica y las diferentes actividades que en ese programa se pueden ver involucradas, y pues esperamos que si ustedes o sus empresas quieren hacerse partícipes o quieren implementar programas de seguridad eléctrica dentro de ellas o quieren profundizar un poco más para el seguimiento de la NFPA 70B dentro de sus aplicaciones como una oferta de valor o como temas de clima organizacional o como temas relacionados con la seguridad o la misma responsabilidad social que tienen las organizaciones, pueden hacerlo a través de ASEM. Aquí estamos pues muy interesados en que ustedes conozcan este tipo de normas, estén muy allegados a su seguimiento y obviamente nosotros como ingenieros electricistas y electromecánicos, los que estamos en esto metidos, también conocemos que poder difundir esta información salva vidas. Entonces muchas personas que pueden estar en riesgo pues se les puede presentar. Incluso el día de ayer, por ejemplo, tuvimos un reporte a través de una empresa de telecomunicaciones que estaban haciendo una colocación, o sea, estaban colocando unos sistemas de telemetría para hacer un accionamiento de equipos y pues la persona que era de telecomunicaciones no siguió los protocolos de seguridad eléctrica y tuvo una descarga de 440 voltios a través del cuerpo y estuvo muy cerca de la línea de 13.200 en esa descarga. Entonces, muchas veces pensamos que solamente las personas en actividades cercanas a la parte eléctrica son quienes pueden tener una descarga, pero también vemos que las de mantenimiento, los de telecomunicaciones, incluso los de servicios generales, pueden tener descargas a través del cuerpo o pueden estar sometidos a problemas de arco eléctrico que representarían una grave condición y que lo que mejor se puede hacer es inspeccionar, revisar, valorar y actuar, que es lo que propone esta norma técnica, esta norma asociada a la NFPA 70B. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta más y si no, pues hasta ahí tendríamos nuestra charla. Ok, buenas tardes. Recuerden todos levantar la manito o escribirnos por el chat. Aquí tenemos al ingeniero Jason Alberto Vargas. ¿Qué instalaciones deberían tener protección contra descargas atmosféricas? Digamos que en ese caso, pues las instalaciones pues están asociadas a un programa de riesgo. Entonces yo tengo que seguir las condiciones de hacer el análisis de riesgo de la instalación. Entonces hay unas instalaciones que son, o sea, todas las instalaciones se le debe hacer análisis de riesgo, ¿sí? Hay algunas que es obligatorio tener claro el análisis de riesgo y la de protección por apantallamiento, como por ejemplo en las instalaciones médicas, las estaciones de servicio, ¿sí?
pero todas se debe hacer el estudio de análisis de apantallamiento, de análisis de riesgo por descargas atmosféricas, y con eso verificar y evaluar, por cualquiera que sea el método utilizado, si la probabilidad de que haya una descarga atmosférica en él, pues es más alta que pues haya la necesidad de poner sistemas de apantallamiento, sistemas de descargadores de descargas atmosféricas, ¿sí? Entonces, todas las instalaciones serían susceptibles de colocar un sistema contra descargas, ¿sí? Todo, cualquiera. Pero pues lo que hay que hacer es la evaluación de riesgo contra esas descargas, si pues, pues es necesario colocar un apantallamiento o simplemente algunos métodos pues, que no requieran hacer ese tipo de inversión. Perfecto, aquí tenemos otra serie de preguntas. Vamos a alterarla. Aquí da un segundo. El ingeniero Andrés Felipe Murcia tiene levantada la mano. Por favor, ingeniero, activamos el micrófono. Ahí ya está. Ingeniero Andrés Felipe, bienvenido. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Ingeniero Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por la capacitación. Quisiera saber de pronto un poco más acerca de la nomenclatura, de los iconos que usa la NFPA para, digamos, el manual de triángulos de arco eléctrico que tiene, el estándar como de riesgo que se maneja, ¿sí? La jerarquía de control, la eliminación, la sustitución, el control de área, el control de procedimientos y las prendas. Sí, digamos que en ese aspecto, o sea, digamos que ¿me estás diciendo del triángulo de los, digamos, de las señalizaciones o sea, ¿son dos preguntas o es una? Sí, señor, son dos preguntas. Ah, ok. Sí, frente a los, digamos que frente a los tipos de señalización, pues obviamente estas normas plantean utilizar una señalización de carácter internacional, donde se identifiquen los diferentes riesgos y peligros que hay dentro de la instalación, ¿sí? De aquí, pues de estas normas es que vienen los triángulos de riesgo de descargas eléctricas, el uso de elementos de protección personal, ¿sí? Y todos esos elementos pues, están relacionados, pues básicamente los vincula al uso dentro de los diferentes apartados de una instalación, ¿sí? Entonces, en tableros, en zonas de evacuación, en zonas de uso, pues, digamos, donde se deben utilizar diferentes equipos o elementos de protección personal, coloca ese tipo de advertencias y señalizaciones. Pero pues no es, o sea, pues digamos que hace parte de los requisitos que incluye la norma en el programa de los controles que se hacen de tipo administrativo para el riesgo eléctrico. Entonces, cuando uno ve ese apartado, ahí ve e identifica, por ejemplo, qué tipo de señales se deben utilizar, cómo son las condiciones de esas señales, las características y eso. Pues digamos, no alcanzaríamos a verlas, porque pues aquí lo íbamos a ver como en términos generales de qué se trataba la norma. Y en el tema de las jerarquías, ella sí identifica, en la norma ustedes van a poder encontrar diferentes elementos que pone para control. Yo solamente se los toqué a modo de ejemplo. Entonces, yo les mostraba, por ejemplo, solamente esta diapositiva, a ver si aquí la vemos, que solamente relacionaba no sé por qué se bloquea aquí, ya. Digamos que relaciona cuál es la jerarquía de los controles, pero, por ejemplo, lo que les comentaba, los controles de ingeniería pues pueden ser muchísimos, ¿sí? Desde telemedición, puede pasar por sensórica, puede hablar de telegestión, puede hablar de sistemas infrarrojos, sí, o sea, hay muchos elementos para hacer controles de ingeniería. Por ejemplo, nosotros que ellas encontramos que para no ingresar a un área había un sensor de presencia y si uno entraba a esa área, pues de una vez se reportaba la alarma y se encendía un bombillito rojo.
Entonces, el vigilante pues ya iba y miraba quién estaba ahí y le pedía el permiso de trabajo, ¿sí? Ese es un control de ingeniería. No se está restringiendo el acceso, no se está sustituyendo ni eliminando el riesgo, pero pone el control. Precisamente, por ejemplo, en la capacitación hacemos un par de talleres con controles de ingeniería y casos de accidentes que se han presentado y qué elementos y qué controles se podrían colocar. Y hacemos esto a veces de señalización, advertencia y controles administrativos frente a, por ejemplo, cómo se dirige una reunión de 5 minutos en las reuniones de inicio de trabajo, ¿sí? Esas serían como tal. Entonces, esas serían las actividades que se desarrollarían generalmente y son las que se hacen, pues un poquito, le dedicamos más o menos unas 2 horas a mirar actividades de este triángulo. Gracias. Bueno, aquí tenemos otro par de preguntas, ingeniero. Inicialmente, nos comparte la dirección del canal de YouTube. Ah, sí, voy a poner aquí que tengo el lápiz. Ok, y le Ustedes, puedo formular la otra aquí. El ingeniero Héctor Mauricio Vázquez nos pregunta, ¿esto aplica para los edificios de vivienda? ¿Hay que hacer auditorías periódicas? no, o sea, sí le puede aplicar a edificios de viviendas. Sí, o sea, si el edificio de viviendas va a aplicar la NFPA 70B, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, acuérdense que esto es una norma voluntaria, ¿sí? Es una norma voluntaria, entonces al ser una norma voluntaria, pues muy probablemente un edificio residencial pues no la aplique por condiciones diferentes, ¿no? Pero puede que no la aplique. Entonces, como no la aplica, pues muy seguramente pues, no le da esa obligatoriedad o esa necesidad de hacer esas inspecciones rutinarias. Pero, por ejemplo, el RETIE en Colombia sí obliga que todas las instalaciones, todas, absolutamente todas, deben ser reinspeccionadas cada 10 años. Y las especiales deben ser reinspeccionadas cada 5. Entonces, no se les haga raro que algún día, si tienen una administración de propiedad horizontal, por ejemplo, les pidan la reinspección de RETIE o que Codensa les empiece a pedir, o el grupo ENEL, o Electricaribe, o EPM, empiecen a pedir las reinspecciones de las instalaciones como lo hacen en el gas natural, y que, por ejemplo, pues obviamente lo que no se va a poder es subsanar todas las no conformidades que se presenten, pero sí hacer una evaluación de riesgo y determinar que las personas puedan tener o no una condición segura y pues que sean conscientes de cuáles son los puntos donde está esa, digamos, esa zona que pueda estar asociada al riesgo eléctrico, ¿sí? Entonces voy aquí, entonces por eso sería, entonces necesariamente la respuesta es, sí se puede, no es obligatorio, acuerde que nada de esta norma es obligatorio, esta norma es voluntaria, entonces al ser voluntaria, pues ustedes verán si cada quien pues, puede tomar la decisión de aplicarla o no. Generalmente está creada muy para empresas, o sea, el objetivo más que todo es que en empresas se haga un programa de seguridad eléctrica, pero por ejemplo, la persona que hace mantenimiento general puede estar vinculada a ese programa. Perfecto, ingeniero. Aquí En el nos chat les escriben. dejé. Gracias, muy interesante. Que por favor compartir la presentación. Muchas gracias nuevamente aquí el ingeniero Héctor Mauricio. Bueno, quedamos entonces atentos que nos comparta por favor la dirección del canal de YouTube. Sí, ahí por el chat se las envié. Ah, perfecto. Ok. Bueno, creo que no hay más preguntas. ¿Algún apunte final, ingeniero? No, muchísimas gracias por la asistencia y por las preguntas. Esperamos que si pues quieren participar en algunas jornadas o decirle a sus empresas de implementar este tipo de actividades, pues pueden contar con ASIEM para hacer, pues digamos, parte de su proceso de formación certificada en todos los temas de seguridad eléctrica, pues relacionados con la NFPA y pues los reglamentos técnicos. Muchísimas gracias. Perfecto, ingeniero Carlos. Muchas gracias a usted, a todos los participantes por este espacio. Feliz fin de semana y bueno, ahí estaremos en contacto para
para tenerlo aquí en otras actividades como esta. Muchas gracias a todos.